Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a suscribirte, es gratis, y darle like al video si te sirve. En esta ocasión vamos a dibujar al Azog, el profanador, el ogro principal de El Hobbit, del Señor de los Anillos. Si no lo viste, te lo recomiendo desde ya, obviamente. Vamos a ver cómo dibujarlo, todo el boceto en grafito. En esta ocasión vamos a usar solo grafito. Y bueno, espero que te diviertas, que te sirva. Y si quieres ver el tiempo real, toda la clase en tiempo real, te la dejo en la tarjetita y en la descripción, ¿sí? Empecemos a trabajar con Azog, el profanador. Bueno, para empezar con nuestro Azog, vamos a empezar a pensar cómo sería el espacio que ocupa la cabeza en nuestra hoja, ¿sí? Entonces, voy a hacer un óvalo pensando en el total de la cabeza, ¿sí? Dejando las orejas para el costado porque las orejas de Azog son bastante particulares, digamos. Bueno, delimito la altura de las cejas, la altura de la nariz y la altura de la boca, ¿sí? Utilizo la línea central para que cada lado me quede más o menos similar, parejo. Trazo la línea de los lagrimales y empiezo a ubicar la posición hacia los costados de los ojos, ¿sí? Una vez que más o menos pienso en dónde va ubicado el primer ojo, voy a intentar a definirlo para tener cierto punto de referencia, ¿sí? Empecemos pensando que esto es un trabajo a mano alzada, entonces vamos a ir definiendo de a poco y después corrigiendo, ¿sí? Ubico las oscuridades que me van a ayudar a posicionar las cosas en su lugar. Recuerden que un punto de partida nos sirve para el siguiente. Empiezo a ver el ceño y la nariz, la distancia, corrijo la línea central porque un ojo me quedó muy cerca, ¿sí? La línea central es una simple guía, ¿sí? Recordemos que todo lo que estamos haciendo son simples guías, las podemos ir modificando para llegar al parecido, ¿sí? Acá me ves que posicioné la nariz sobre la línea. Cuando yo trazo la línea de la nariz, por lo general es la línea donde empiezan los orificios nasales para arriba, ¿sí? O sea, desde esa línea salen los orificios nasales para arriba. Ya colocamos el segundo ojo pensando en el espacio que hay entre el ojo y la línea central. Empiezo a oscurecer las sombras. Una vez que coloqué el segundo ojo puedo definir el lateral de la nariz, ¿sí? Ves que una cosa me va ayudando a la otra, ¿sí? Pienso que el rostro tiene que quedar. Las líneas que yo haga para hacer el rostro, para hacer la boca, tienen que ser todas verticales, paralelas a la línea central, ¿sí? Una vez que yo ya trazo más o menos la distancia, lo que abarca la boca, puedo empezar a trazar la forma de la boca, ¿sí? El labio de Azog de arriba casi no tiene, ¿sí? Entonces trazamos el labio inferior y ya dibujamos los dientes en las partes que vemos, ¿sí? Cuando hagan zoom, recuerden que si hacemos zoom todo el tiempo vamos a perder la percepción de nuestra referencia en cuanto a tamaño, ¿sí? Es preferible imprimirse la hoja o hacer el zoom menos posible para que nuestra percepción de tamaño no cambie, ¿sí? Bueno, trazo la mueca de la cara, de la sonrisa de Azog, y empiezo a posicionar las cicatrices. Las cicatrices me van a ayudar, al igual que en el trabajo anterior, en el ogro anterior que hicimos, si no lo viste te lo dejo en la descripción, a definir lo que es el límite del rostro, ¿sí? En esta ocasión me guío desde las cicatrices. Antes me había guiado con la pintura, ahora me guío desde las cicatrices. Es cuestión de que vos encuentres algo que te ayude a guiarte, ¿sí? Vamos trabajando de un lado al otro, marcando los pómulos. Recuerden que la imagen de referencia la tienen en la descripción si la quieren descargar, está HD, es gratis. Vamos trazando las cicatrices poco a poco, mirando siempre la referencia, tratando de copiar las formas que vemos, ¿sí? Tenemos que pensar que están las líneas imaginarias que hicimos en nuestra referencia, ¿sí? Eso nos ayuda a trasladarlas al papel. Todos los bocetos que hagamos vamos a ir acercándonos
Y una vez que nos vamos acercando podemos ir corrigiendo los demás detalles, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a decidir a qué altura pongo las orejas, ¿sí? Tras una línea, esta línea tiene que estar en ángulo de 90 grados con la línea principal, ¿sí? Vertical, para que quede bien, ¿sí? No puedo hacer un ángulo agudo, ¿sí? Tiene que ser un ángulo de 90 grados. Empezamos a trazar la oreja. Si te fijas, trazo desde la parte inferior de la nariz y por sobre las cejas. Bueno, vamos tratando de definir la forma de la oreja. Es una forma bastante particular. Es como un triangulito, medio extraño en la parte de arriba. Me fijo hasta qué parte del rostro llega a la parte inferior de la oreja, ¿sí? Vamos a estar modificando bastante la oreja, ¿sí? En este caso, en el dibujo que le estoy haciendo, está un poco más grande. Si ya lo notaste, muy bien. Luego lo vamos a corregir. Pero más o menos para tener una idea. Hay un error que yo te voy a dejar a ver si vos te das cuenta cuál es el error. Si no, en un ratito lo voy a develar. Vamos a trazar la segunda oreja. Aprovechamos para corregir un poco lo que es el óvalo inicial. Recordad que el boceto lo estamos definiendo poco a poco. Una cosa nos ayuda a la otra, ¿sí? Y vamos así sacando nuestro parecido. En la parte inferior de la oreja, del lado izquierdo, también utilizamos la línea que habíamos tirado desde la base de la nariz. Tratamos de simplificar lo más posible las orejas y luego empezamos a dar los detalles, ¿sí? Si yo entro a hacer detalles de una, es más complejo, ¿sí? Por eso primero simplificamos y después agregamos detalles. Ahora cerramos lo que es el cráneo. No está ese pedacito, pero podemos deducir cómo sería. Vamos a ubicar un poco la sombra de las frentes. Borramos el óvalo que no corresponde para no equivocarnos. Y vamos a terminar, intentar definir lo que es la parte inferior del rostro también. El mentón. Tómate tiempo para mirar tu trabajo y mirar la referencia y ver si encontrás algo para corregir, ¿sí? Es importante que vayamos de a poquito, no intentes copiar todo de una porque si no ahí sí te vuelves loco. Vamos a empezar a cerrar el mentón. Siempre cuando cerramos el mentón tenemos en mente el tamaño, ¿sí? El tamaño de la parte de arriba de la cabeza es más ancho que la parte inferior. Yo pienso eso siempre, ¿sí? Ahora vamos a corregir las orejas. ¿Qué pasó acá? Las orejas, la línea que yo tiré estaba muy arriba, ¿sí? Entonces iba arriba de los ojos pero no iba tan arriba. Entonces me quedaron las orejas muy grandes. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a empequeñecer las orejas un poco. Para que se parezcan un poco más a las de la referencia. Bueno, primero corrijo y después borro, ¿viste? En la parte inferior vamos a ver que también están un poquito más grandes. ¿Y esto qué pasa? Acarreó el error de que yo, al equivocarme en las orejas, hice el mentón más ancho, ¿sí? Ves que un error arrastra otro error, pero este error no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos cometido el primero, ¿sí? Y es como que primero tenés que tener algo para poder avanzar, ¿sí? Luego vas acercándote al resultado que vos querés. Borro la oreja de la izquierda, la vuelvo a realizar de la misma manera pero más pequeña. La cuestión es tener algo como para poder refutarlo, ¿sí? Los momentos de reflexión que me tomo para mirar el trabajo y mirar la referencia son vitales, ¿sí? Bueno, empezamos a hacer el cuello, vemos desde qué parte sale. El cuello y el cuerpo no vamos a darle tanta importancia porque recordemos que yo quiero resaltar el rostro, ¿sí? En esta ocasión solamente vamos a usar grafito. El lápiz que estoy ocupando es un 2B. La hoja es un papel obra. Vamos a empezar a copiar más o menos las oscuridades de a poco. Lo importante es que tengamos los lápices en condiciones, que la mina no esté muy gorda en la punta, que esté afilada para que podamos hacer detalles, ¿sí? Si tenemos la mina muy ancha, se nos complica. Borro las líneas,
Trata de cuando dibujes no apoyar mucho tu mano sobre la hoja del papel, ¿sí? Porque a veces tu mano transpira, a veces no, siempre transpiramos, y van quedando residuos de grasa. Entonces cuando quieras hacer la difuminación se van a ver manchas. Empezamos con el 6B a remarcar las oscuridades de Azul. Yo inicio con el ojo, igual que con el orco anterior, con el Urukai, empezamos con el ojo. Este es el papel obra, 120 gramos. ...21 por 16 centímetros. Bueno, empiezo a oscurecer lo que es la zona más oscura de Azul, ¿sí? Podemos desenfocar la vista y vamos a ver que hay un montón de oscuridades e ir copiando de a poquito, ¿sí? Recordá que acá tenemos varios focos de luz. Tenemos un foco de luz que viene desde la izquierda, otro foco que viene desde la derecha arriba. Uno viene desde la izquierda de abajo, el otro viene de la derecha de arriba. Y hay otro más tenue desde la izquierda arriba, ¿sí? Entonces pensemos cómo ejerce la luz sobre el personaje, ¿sí? Sobre los volúmenes. Voy agregando de a poco las sombras, siempre de a poco, al inicio de a poco, ¿sí? Porque vamos tanteando, vamos dejando las partes más luminosas. Primero hacemos las sombras suaves para ir ubicándolas y luego vamos a empezar a meterle más presión, más oscuridad, ¿sí? De a poco. Este es el lápiz 6B. Empiezo a oscurecer la oreja, siempre teniendo en cuenta desde dónde viene la luz, ¿sí? No solo copio, sino que entiendo lo que estoy dibujando. Empiezo a oscurecer un poco más, a posicionar las sombras en la oreja, borro lo que no corresponde. La goma que estoy usando es una goma Staedtler convencional. Puedes utilizar la que vos tengas a mano. Ahora, ya que posicionar las oscuridades, puedo presionar un poco más para generar más profundidad al trabajo. Afilamos el lápiz. Siempre que necesitemos hacer pequeños detalles, tenemos que afilar el lápiz. Continuamos posicionando las cicatrices ya en su lugar en donde irían en definitivo, ¿sí? Yo en este momento del retrato estoy mirando todo el tiempo la referencia y mirando mi trabajo para ver en qué parte puedo corregir algo. Empiezo a posicionar las oscuridades en la nariz. Recordemos que la zona más oscura de este trabajo es justo en el centro para el lado de la izquierda, ¿sí? Miremos los detalles, cómo hay luz en cada lado, cómo ejerce sobre la nariz, cómo se pronuncia de distintas formas. Y es un retrato muy particular, muy interesante para dibujar. Recordad que las partes blancas no son blancas de este lado, están bastante oscuras, ¿sí? Entonces cuando vos oscureces las partes blancas, tenés que obligatoriamente oscurecer un poco más lo que es las partes oscuras, ¿sí? Para que quede coherente lo que estamos haciendo. Recordad que al principio hicimos las oscuridades suaves como para que nuestro trabajo vaya ubicándose en cuanto a volúmenes, pero una vez que ya está ubicada la sombra, yo empiezo a presionar un poco más el lápiz para generar distintos niveles de oscuridad, distintos niveles de profundidad. Vamos haciendo los dientes. Tampoco lo presiones tanto los dientes, ¿sí? En este caso los dientes tienen bastante mugre, pero cuando vos hagas dientes convencionales de gente en retrato convencional,
no presiones tanto el lápiz, ¿sí? Acá sí puedes hacerlo porque estamos dibujando orcos que una de las características son que tengan los dientes así como con caries o con mugre o con sangre o lo que sea que tengan los dientes. Entonces sí. Ahora posicioné mejor los dientes. ¿Ves que cambié la posición de los dientes? ¿Sí? La posición inicial fueron cambiando. ¿Sí? Todo va cambiando cuando uno va avanzando. Trato de difuminar siempre con el lápiz. Si querés puedes hacerlo con una servilleta, pero yo te recomiendo que intentes de esta manera, ¿sí? Hay muchas maneras, válidas todas, pero siempre yo te recomiendo de esta forma. Obviamente te recomiendo lo que a mí me es más útil, por eso te lo estoy recomendando. Empiezo a posicionar las arrugas. Fíjate que las arrugas no las posicioné hasta este momento, ¿sí? No las hice al inicio. ¿Por qué? Porque necesitaba definir otras cosas antes de avanzar por ese lado. Vamos posicionando la sombra de la frente, ¿sí? Ya vas viendo que este pedacito del orco es como que ya va tomando otro aspecto. Vamos haciendo un poquito de sombra en el labio. Tiene la característica de que tiene los labios bastante oscuros, ¿sí? Empiezo con el mentón. Empiezo a mirar la referencia y mirar dónde tiene sombra el mentón. Cuáles son las características principales del mentón de nuestro orco. Oscurecemos un poquito las sombras del lateral del mentón. Y vamos ahora sí al ojo de la derecha, empezando por la cicatriz, que es la parte más oscura. Y a medida que avanzo voy corrigiendo, ¿sí? Siempre voy corrigiendo lo que voy viendo. Empiezo a posicionar la sombra de las ojeras del lado derecho, afilo el lápiz. Recuerden afilar el lápiz porque estamos haciendo detalles muy pequeños, ¿sí? Empiezo a posicionar la sombra de la ceja. Recordá que de este lado tenemos una zona que está muy luminosa y una zona que tiene luz pero no está al 100% luminosa, ¿sí? Tenemos que pensar que hay un poco de oscuridad de este lado también, ¿sí? Las zonas claras también tienen un poco de tono, ¿sí? No es que están blancas como el papel. Supongamos que el papel blanco es el tono más fuerte de luz. Entonces, todo lo que no tiene tono muy fuerte, tenemos que aplacarlo un poco, ¿sí? ¿Cómo lo aplacamos? Dándole una capa suave. Puedes cambiar al lápiz 4B. Este que estoy ocupando ahora es un 4B. El que estaba ocupando antes era un 6B. Cambié al 4B por esto mismo, porque de este lado las sombras son mucho más tenues en los tonos intermedios, ¿sí? En los tonos oscuros siguen siendo oscuros e inclusive puede que sean un poquito más oscuras que la de la izquierda, ¿sí? Empezamos a oscurecer un poco lo que es la zona de la oreja. Recordá, primero lo hacemos suaves, después le metemos más presión. La oreja de este lado recibe la luz diferente, ¿sí? Prestemos atención una oreja y la otra. Fíjate que la oreja de nuestra izquierda recibe la luz desde abajo y esta oreja la recibe más o menos desde el frente. No es frente exacto, pero es totalmente distinta la posición de la luz en este sector. Vamos posicionando las cicatrices de este lado ya en el lugar en donde corresponden. Yo las estoy cambiando levemente de lugar y le estoy dando la curvita que tienen que tener, ¿sí? Oscurezco las zonas neutrales. Si a vos se te complica el tema de ubicar las luces, recordá que yo hice un curso gratuito de dibujo. Específicamente hablo de eso en la clase 3A, te la dejo en la descripción y en la tarjetita, por si querés darle un repaso. Eso te ayuda para todos los retratos, para todo lo que estés dibujando en general.
Bueno, seguimos oscureciendo un poco las zonas intermedias. Este también es un trabajo, un sketch, no es un trabajo al 100%. Lo hicimos en 2 horas. Te lo dejo en la descripción si quieres verlo en tiempo real y en la tarjetita de acá arriba a la derecha. Si vos querés dedicarle más tiempo puedes hacerlo, desde luego que puedes hacerlo. Ahora pasé al 8B. Con el 8B voy a dar las partes más oscuras, ¿sí? Recordá poner un papel entre tu mano y el dibujo, porque si no vas a arrastrarlo. El grafito se arrastra muy simple, muy fácil. Y no es la idea, ¿sí? Porque se arruina tu trabajo de esta manera. Con el papel haces la protección del trabajo y no arrastres el papel. Si vos mueves la mano, levantá levemente el papel y correlo, ¿sí? Ahora recordá que estamos haciendo con el 8B las partes más oscuras, ¿sí? No le pongas el 8B a todo, ¿sí? Porque si vos le pones a todo, nuevamente te digo que nada resalta, ¿sí? Nada resalta. Si vos oscureces todo, nada resalta, ¿sí? Estamos oscureciendo el 8B lo más oscuro. El resto no lo vamos a hacer con el 8B. Ya da otra profundidad del 8B. ¿Te das cuenta cómo va cambiando? Ahora cambiamos al 6B para hacer la oscuridad, pero con un tono más claro. Es importante que aprendas a graduar la presión de tu mano para lograr los degradés. Ya casi lo tenemos a nuestro Azog, el profanador. ¿Viste la película? Coméntame, ¿cuál fue la parte que más te gustó? ¿Qué otro personaje te gustaría que dibujemos? Bueno, con el 8B también oscurecemos un poco la parte de adentro de la boca, que también sería bastante oscuro. Le hacemos unos detallecitos en el labio. Y en la parte inferior, si te fijas, está bastante más oscuro que la cara, ¿sí? Hay como una diferencia bastante notable entre lo que es el cuello y la cara. Por eso estamos trabajando con el 8B. Tampoco vamos a darle mucho detalle al cuello, simplemente vamos a dar una idea de que tiene cuerpo y que no es una cabeza flotando. Pasamos al 6B para dar los tonos intermedios. Fíjate que en el cuello tiene una parte muy brillosa también. Es por donde viene la luz, básicamente. Recordá siempre mirar tu referencia y el dibujo. Referencia, dibujo, referencia, dibujo, ¿sí? De esta manera vas a encontrar algunos errores. Nuevamente te repito que este es un sketch, es un trabajo rápido. Si vos querés meterle más detalles, puedes meterle más oscuridad, todo eso que suma, ¿sí? Vamos a oscurecer un poco el fondo para resaltar más los brillos del rostro, ¿sí? Y en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser con una servilleta, voy a difuminar el fondo para que el grafito quede más difuso. Quiero agradecerle a los miembros del canal y a los Patreons. Y a vos que mirás los anuncios y no le das a omitir anuncio, me ayudas muchísimo para seguir generando estas clases. Con la goma vamos a intentar limpiar los brillos. Con la goma maleable mejor, porque le puedes dar la forma para que entre mejor en los detalles pequeños, ¿sí? O si no, con la goma que tengas. Estamos limpiando los brillos más intensos. Igual esto es un sketch, ¿sí?
no estoy dedicando demasiado tiempo en hacer los detalles. Si vos querés hacerlo más detallado, puedes hacerlo. Bueno, básicamente así quedó nuestro aso. No te olvides de firmar. Espero que lo hayas disfrutado, que te sirva. Y si es así, regálame un like y suscribirte. Te mando un beso grande, que tengas una hermosa mañana, tarde y noche.